Un líder que no sabe comunicarse solo puede hacer la mitad del trabajo. Y hoy vamos a estar hablando de la importancia del líder comunicador. Termina bien, un programa de Oikos USA con el Dr. Carlos Vélez. Bienvenidos a Termina Bien, mi nombre es José Ferreras y junto al Dr. Carlos Vélez estaremos compartiendo con ustedes sobre liderazgo. Precisamente el tema de este episodio es la importancia que debe tener la comunicación en el líder. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno verte, José. Es un gozo estar contigo y con toda la gente hermosa que está conectada en este programa Termina Bien. Yo he pasado por la experiencia y me imagino que muchos de ustedes también han pasado, donde hemos recibido instrucciones de un líder o un jefe que no se comunica de forma clara. Y cuando termina de hablarnos, nos preguntamos, ¿qué quiso decir? Carlos, y aquí la pregunta, ¿por qué es importante para el líder aprender a comunicarse de manera efectiva? José, es importante que el líder entienda la preeminencia de aprender a comunicarse, porque un comunicador que no es líder puede explicar la visión, pero nunca la va a alcanzar. Y si el líder no es comunicador, va a quedarse como a mitad de su liderazgo. Va a querer hacer cosas, pero tampoco las va a lograr porque no va a poder incluir a otros, porque no va a ser entendido. El líder que se toma el trabajo, el esfuerzo y se equipa para convertirse en un líder comunicador, hace que su liderazgo crezca exponencialmente. Porque no solamente puede soñar con la idea, pero puede invitar a otros explicándola para que en equipo logren la idea. Cuando te refieres al término exponencial, ¿qué tú te refieres con exponencial? Mira, el número 1 es un número muy pequeño para alcanzar la grandeza. Nosotros como seres humanos hemos sido creados para andar en tribu, andar en familia. Nadie tiene toda la verdad y nadie puede lograr grandeza por sí solo. O sea, yo siempre he pensado que cuando tú ves una tortuga encima de un poste, fue que alguien la puso ahí. La tortuga no subió el poste. Y a veces se nos olvida que lo que tú puedes lograr unido con lo que otro puede lograr, puede alcanzar algo más grande que lo que los dos pueden lograr por separado. Por cierto, esa es la definición de sinergia. Entonces, el líder tiene que tener la capacidad de invitar a otros y de explicar sus ideas a tal grado que la gente la entienda, la haga suya y la pueda explicar a otro. De nada sirve que tú tengas todo el conocimiento si no puedes compartirlo o no puedes expresarlo con nadie. José, tú eres profesor universitario y tú sabes que en la universidad hay dos tipos de profesores. Está el profesor que explica y el estudiante entiende, y está el profesor que habla para probar cuánto sabe y el estudiante piensa en una sola cosa: ¿cuándo se va a acabar esta clase? Porque todo le pasa por encima de la cabeza, ¿verdad? Comunicarse, como tú muy bien mencionaste hace un rato, es tener esa capacidad de que cuando tú emites una idea de manera verbal o escrita, la otra persona la puede comprender, la puede abrazar y la puede compartir. Si eso no ocurre, no nos estamos comunicando. Muchas veces yo veo el caso con los estudiantes en la universidad, y esto yo creo que pasamos todos por ello. Nos preocupamos siempre por cuál va a ser la nota que vamos a obtener. No nos preocupamos por cuánto vamos a aprender. Entonces, para yo romper el hielo muchas veces, le digo a los estudiantes, olvídense de la nota. Aquí lo importante es lo que ustedes van a aprender. Porque cuando usted vaya a trabajar en la calle, a nadie le va a importar la nota que usted obtuvo en la clase. A la gente le va a importar y usted va a poder probar que aprendió, que adquirió un conocimiento. Y curiosamente, ese ejemplo que tú acabas de dar no es distinto en las organizaciones. Hay gente que simplemente está ahí por un salario, ¿verdad? En la universidad o en la escuela es por la nota. En la empresa, en la iglesia, en la organización,
es por un salario. Entonces, con más razón, el líder tiene que aprender a comunicarse, porque no solamente va a poder compartir la visión y va a poder compartir las metas que se desean alcanzar, pero puede cambiar la perspectiva de una persona que simplemente participa y convertirlo en un colaborador. Estás escuchando Termina Bien, un programa dedicado al liderazgo. Hoy estamos hablando sobre la importancia del líder comunicador. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre qué debe poder hacer un líder comunicador. No se vayan. Estás escuchando Termina Bien. El manejo de las finanzas personales y organizacionales está basado en los mismos principios y actividades. En Oikos USA contamos con entrenadores, oradores y coaches financieros con vasta experiencia en el mundo de las finanzas personales, empresariales y organizacionales. Si deseas solicitar entrenamiento financiero, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. Estábamos hablando en el segmento pasado porque es importante que un líder se pueda comunicar. Pero ahora viene la otra pregunta, ¿no? ¿Qué debe poder hacer un buen comunicador? Pues mira, José y todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Hay 4 cosas básicas que un buen comunicador debe poder lograr. Tú tienes que pensar en qué es lo que quieres decir, cómo lo quieres decir y a quién se lo vas a decir. Lo segundo es cómo vas a entregar ese mensaje. Y ahí lo que estamos viendo es cuál va a ser el vocabulario que vamos a usar, cuáles son los ejemplos o las ilustraciones que vamos a usar y cuál es el tiempo adecuado donde se debe comunicar. A veces yo he visto líderes, José, decir grandes noticias en el momento más inadecuado del mundo. Entonces pierde efectividad. En tercer lugar, ¿verdad? No solamente pensar y entregar, pero tiene que aprender a sostener el mensaje. Tú sabes que yo tuve en una ocasión un jefe que cada vez que viajaba para un seminario o un entrenamiento, nosotros temblábamos, porque cuando regresaba con un manual a cambiar toda la oficina. El problema era que esa fiebre duraba solamente 2 o 3 semanas y en menos de un mes regresábamos a la misma cosa que hacíamos todo el tiempo. Entonces, en ocasiones queremos alcanzar grandes cosas, sabemos cómo plantearlas, pero no sabemos cómo sostenerlas. Y los verdaderos cambios requieren una comunicación constante y persistente para que la gente pueda cambiar su perspectiva y enfocarse. Y la última, que es la más importante, José, y aquí es que donde todo el mundo falla, y es ejemplificar el mensaje. Si tú no vives lo que tú estás diciendo, el mensaje no tiene ningún poder ni ningún valor. Nuestra vida tiene que ser el mejor ejemplo de ese mensaje que queremos comunicar. Carlos, yo tuve la oportunidad en una ocasión en mi vida profesional, ¿verdad?, trabajando en las comunicaciones, de dirigir un departamento. Yo me preocupé cuando llegué al departamento por aprender lo que hacía cada una de las personas que trabajaban bajo mi supervisión. Y fue bien interesante porque tuve el privilegio de aprender a hacer el trabajo de todos. Así que cuando alguno de ellos no estaba, yo podía hacer el trabajo, pero también eso me servía para comprender la naturaleza del trabajo que hacía. Y muchas veces me di con la situación, obviamente después vinieron otros jefes, yo estuve en la empresa, y me decían, tú fuiste el único que te metiste a trabajar conmigo en las condiciones de hongo, de polvo, tú entiendes lo que yo estoy pasando, tú viviste lo que yo vivo todos los días y aprendiste a hacer lo que yo hago. Y en ese momento dije, wow, cada vez que venía otro líder a trabajar con ellos, no les respondían de la misma manera porque decía, el único que se metió a oler hongos y a coger polvo y a cargar cajas, fuiste tú y fuiste el único que comprendiste lo que yo hacía. Entonces me di cuenta que el modelaje era importante y lo otro que era muy importante es que yo los hacía parte del proceso para que después eventualmente si pasara algo, yo le decía, no, pero que ustedes fueron parte del proceso y trataba de simplificar las cosas para que el mensaje llegara.
Tú sabes que yo te escucho hablar y estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando están diciendo, no tengo un jefe así o no tengo un líder así. Porque tristemente muchos líderes, cuando alcanzan el nivel de liderazgo, se les olvida ser seguidores. Cuando uno quiere conectarse a través de la comunicación, uno no puede hablar en el lenguaje de uno. Uno tiene que hablar en el lenguaje del receptor. En otras palabras, el líder tiene que hablar en el lenguaje de los seguidores. Ahora, si el líder no sabe por lo que pasan los seguidores, o el líder no entiende cómo piensa, camina, actúa o se afecta a un seguidor, ese mensaje no va a llegar. Pero la diferencia entre una persona que habla y una persona que se conecta es que el que habla desde su perspectiva. El que se conecta habla desde la perspectiva del que lo va a escuchar. Y muchas veces a nivel empresarial no reconocemos lo importante que es la necesidad personal de esa persona que trabaja contigo, valga la redundancia. Y muchas veces le exigimos, pero no sabemos los problemas que hay dentro de la cabeza de esa persona, o no sabe los problemas que hay dentro de la familia de esa persona. Yo tuve varios casos que fueron así. O sea, en ese momento yo me di cuenta lo importante que era identificarme con esa persona a nivel personal y no necesariamente profesional. Porque a veces la persona lo que necesita es un abrazo, no instrucciones ni un jefe, necesita un amigo en ese momento. Y yo me di cuenta de lo importante que era eso, pero el mundo empresarial lamentablemente lo que ve muchas veces es, si yo como líder me bajo a ese nivel, pierdo autoridad. Por eso es sumamente importante que si usted está en una posición de liderazgo, usted nunca deje de crecer. Siempre se esté capacitando, se esté entrenando, esté abrazando nuevos conceptos, un mejor entendimiento. Porque a veces la realidad es que no tenemos las experiencias que nuestros seguidores o la gente que están en nuestro equipo tienen. Y es importante que nosotros nunca cesemos de crecer para que nuestro entendimiento cada vez sea mayor. Yo recuerdo una frase, y con esa frase voy a cerrar este segmento, que decía: aquel que piensa que la capacitación es muy costosa y cara es porque desconoce cuánto le cuesta la ignorancia. Vamos a hacer una pausa y regresamos más adelante. Estamos hablando sobre la importancia del líder y su comunicación con las demás personas. Así que no se vayan. Estás escuchando Termina Bien. Si usted es un líder, debe proponerse hoy mismo terminar bien. Si usted fue un líder y no sabe cómo pasar el batón a la próxima generación, es importante que aprenda cómo terminar bien. Y si en algún momento usted anhela ser líder, la integridad es esencial para poder terminar bien. Termina Bien es un libro escrito por el Dr. Carlos Vélez. Si deseas adquirir el libro, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. ¿Cuál dirías tú que es la clave para ser un buen líder comunicador? José, esto te va a parecer bien curioso, pero yo lo puedo resumir en una sola palabra. Y la palabra es credibilidad. Nadie va a procesar y entender el mensaje si lo que está viendo en la vida del comunicador y el líder no concuerda con el mensaje que está escuchando. Eso lo vemos constantemente en tantas áreas de nuestra vida. Como personas que pretenden ser líderes hablan de una manera que nosotros, los receptores, potenciales seguidores, sabemos que esa persona no vive lo que está diciendo. ¿Verdad? No hay cosa que desconecte más a un equipo, a líder y al seguidor, que ese seguidor, ese miembro del equipo se dé cuenta que lo que el líder está tratando de comunicar es algo que no vive. Por eso la credibilidad es la clave de todo esto. Yo recuerdo una vez ver un bumper sticker en un carro que decía: haga lo que el líder dice, no lo que el líder hace. Ay, y qué yo triste. dije, oh Dios. Ay, qué triste. ¿Y tú sabes qué? En muchas empresas, organizaciones, iglesias, así es que se lidera. Inclusive en muchas familias, el padre o la madre de la familia le dice a sus hijos: haz lo que te digo, no lo que ves. Y es que pretendemos
de una manera inmadura y de una manera insensata, que la gente eche para un lado el principio más básico del liderazgo, que es que la gente aprende por lo que ve y no por lo que oye. La gente tiene por naturaleza una inclinación a todo el tiempo verificar la comunicación con el modelaje del comunicador. Y si el modelaje del comunicador no concuerda con el mensaje, nuestro cerebro lo que hace es descualificar el mensaje. O sea, este hombre me está mintiendo, o esta mujer me está tratando de engañar. Es como si tuviéramos una persona de 450 libras tratando de vender un programa para perder peso. O si tuviéramos una persona calva tratando de vender una loción para que el pelo crezca. Lo que expresamos y lo que vivimos son dos experiencias incompatibles y automáticamente descualifican el mensaje. Es que todo viene por ver y escuchar. En otras palabras, yo creo que la palabra adecuada sería hipocresía, ¿no? Algo así. O sea, si tú no vives el mensaje que estás enviando, ¿para qué lo estás enviando? Entonces, ahí tenemos que hacernos la pregunta. Si no vivimos lo que decimos, entonces, ¿qué valor le estamos añadiendo a las personas que están al lado de nosotros? Absolutamente ninguno. Tú sabes que si hay alguien aquí que nos está escuchando que es padre o madre, sabe que nuestros niños cuando son pequeños nos ven actuar, se ríen de algunas cosas que hacemos, lloran por otras que hacemos, a veces se quedan serios, pero una vez toman los 12, 13, 14 años, a lo mejor es esa transición de la vida o que van agarrando un poco de valentía. Pero a esa edad de la preadolescencia, cuando los padres empiezan a dar instrucciones que no son compatibles con lo que viven, el niño les responde, pero si tú lo haces, ¿por qué tú no quieres que yo lo haga si tú lo haces? Se les olvidó que estuvieron 12 años grabando. Eso es así. Lo que estaban viendo y lo que estaban escuchando. Y escucha, en la oficina no es diferente, en la iglesia no es diferente, en la empresa no es diferente, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años atrás dando consultoría en una empresa que vino un plan de austeridad a la empresa porque la empresa no estaba produciendo lo que se esperaba y comenzaron a haber recortes, y la consultoría que yo le di al empresario, le dije, lo primero que tú cortas son gastos, no es personal, porque tú puedes reponer lo que no puedas comprar ahora, pero si tú sales del personal, el próximo que traigas tienes que empezar de cero. Y así hizo. Y fue bien curioso cómo la empleomanía de esa empresa rechazó el plan de austeridad, y el argumento era, es que todos estamos cortando menos los dueños. Ellos siguen viajando en la lancha, siguen en los viajes en helicóptero, siguen comprando ropa cara y siguen viviendo como si no estuviéramos en austeridad. Entonces es importante que usted entienda que si usted decidió ser líder, usted perdió el derecho de ser el primero, porque los líderes vivimos para añadirle valor a los demás. Ser un facilitador del proceso. ¿Cómo llegamos a esa clave? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo logramos ser, verdad, esa gente con credibilidad? ¿Cómo se desarrolla la credibilidad? Yo podría estar horas hablándote de esto, pero lo que voy a hacer es darte 5 pasos rápidos, porque, José, yo quiero que esto sea práctico. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a escuchar cuál es esa receta, cómo llegamos a conseguir esa clave en la comunicación a través de ese liderazgo. Estás escuchando Termina Bien. Toda organización llega hasta donde llegan sus líderes. Oikos USA está absolutamente comprometido en capacitar a líderes alrededor del mundo a través de seminarios, conferencias y coaching. Si deseas solicitar entrenamiento en el área de liderazgo, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Recuerda que el crecimiento en nuestro liderazgo es mucho más que una decisión, es una obligación. Regresamos con Termina Bien. Estábamos hablando sobre la clave que necesita conocer el líder comunicador y nos quedamos en esa receta. Ingrediente número 1, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para poder desarrollar credibilidad como comunicadores, en primer lugar, usted y yo
tenemos que ser transparentes. Las personas escucha, nadie está buscando un líder perfecto. Lo que están buscando es un líder genuino, que sea una persona de integridad. Tú tienes que celebrar cuando las cosas salen bien, pero le tienes que decir cuando no salen bien. A veces, José, los líderes hacen una de dos cosas. O solamente hablan de lo bueno o solamente hablan de lo malo. En mi experiencia como consultor, la mayoría del tiempo lo que hablan es de lo malo. Pero cuando escucha, y yo quiero que tú me escuches esta frase porque esto podría cambiar la manera en que tú lideras. Si tú eres honesto cuando no sabes, te van a creer cuando sepas. Tú no has conocido gente, José, que lo sabe todo. Que yo no sé por qué la NASA no los ha contratado para montar una colonia allá en Marte. Que se pintan, que se proyectan como si lo supieran todo. Y yo he aprendido que si tú eres honesto cuando no sabes, te van a creer cuando sepas. Eso es el equivalente como a un proceso de crisis en una organización. Lo primero que debes hacer es, si no sabes la respuesta de lo que está pasando, tú tienes que decir, reconocemos que hay un problema, no lo hemos identificado dónde, pero estamos haciendo todo lo posible. Claro. Y tan pronto tengamos una contestación, con mucho gusto se la daremos. Pero decir que no hay un problema cuando lo hay. O inventarte una excusa. Ay, Dios mío. Sé que ser transparente es ese primer paso. Déjame decirte el segundo. El segundo, para mí, es sumamente importante. Y es que el líder comunicador tiene que ser consistente. Nada es más fácil en el mundo que pronunciar las palabras. Pronunciar palabras es sumamente fácil. Y nada es más difícil que vivir esas palabras. Y vamos de nuevo al punto de que lo que decimos y lo que hacemos tiene que ser lo mismo. Tenemos que ser consistentes con ese mensaje. Vamos a repetírsela de nuevo, porque yo creo que es importante la consistencia. Sí, en primer lugar, el primer paso es la transparencia. Y el segundo es la consistencia, ¿verdad? Si usted quiere ganar credibilidad, ¿verdad? Si usted lo que quiere simplemente es gritar y que la gente sepa cuál es el volumen más alto que usted puede llegar con su tono de voz, pues grite todo lo que quiera y pierda su tiempo, pierda su vida y pierda la de los demás. Pero si usted quiere ser efectivo en este proceso de ser un buen líder comunicador, usted tiene que en primer lugar ser transparente y en segundo lugar ser consistente. En tercer lugar, usted tiene que ser un buen ejemplo. Todo el mundo quiere una posición más alta y a veces en algunas organizaciones se consiguen a través del amiguismo, pero la gente va a entender la seriedad del liderazgo cuando vea que el liderazgo no es cómo manipulamos a otros, sino cómo nuestra vida sirve de ejemplo en la vida de otros. Porque en muchas ocasiones tu ejemplo y no tus palabras es lo que va a hacer posible que lleguemos a la meta. José, alguien que nos está escuchando ha tenido una persona en su vida que le ha dicho una cosa por la boca, pero otra con los ojos u otra con la cara. A mí me encantó una vez, José, una dama que me ofendió profundamente. Ella se dio cuenta y a los días vino donde mí y me dijo esta frase: perdóname si hubo algo que dije que te ofendió. Y yo le dije: déjame aclararte que sí, tú me ofendiste. O sea, por si acaso tienes alguna duda, ¿verdad? Entonces a veces la manera en que pedimos perdón en ocasiones le deja saber al oyente que no estamos arrepentidos, que estamos enviando un doble mensaje. Pero déjame ir rápidamente a la número 4. Una de las cosas que nos da más credibilidad es que el líder comunicador sea competente. ¿Qué significa eso? ¿Que cree competencia con los demás? No. Que sepa hacer su trabajo y que lo haga con excelencia. A veces nosotros demandamos cosas de otros que nosotros no estamos dispuestos a dar. Yo estuve recientemente en una empresa donde había un director de un departamento que tuvimos que ayudarlo a tomar una decisión de conseguir otro empleo porque él le pedía a todo su equipo que se quedara horas extras. O sea, el equipo salía a las 5, le pedía que se quedaran hasta las 9 y él se iba a las 3. Entonces te puedes imaginar la desmoralización que había en ese equipo, porque escucha, no hay nada más que desanime a un equipo que la tolerancia de la mediocridad. Y ahí es que perdemos credibilidad. Y la número 5, usted y yo como líderes tenemos que ser dignos de confianza. Y verdad, yo me paseo
entre el mundo empresarial, el mundo organizacional y el mundo eclesiástico. Y en esos tres mundos ocurre exactamente lo mismo. En ocasiones una persona viene en confidencialidad a hablar con su líder sobre algo y 3 días más tarde en una reunión pública el líder utiliza la experiencia personal de ese individuo con nombre y apellido. A veces no dicen el nombre y apellido, pero dicen: hay una persona que trabaja aquí que mide 6 pies con 3 pulgadas y tiene el pelo amarillo y se sienta... No dicen el nombre, pero al describir lo que está ocurriendo, todo el mundo empieza a mirar a las personas. Yo quiero decirte que si tú acostumbras a hacer eso, tú estás sepultando la confianza. Tú estás sepultando tu confidencialidad, tu credibilidad. Así que déjame, José, repetirla rápidamente. Número 1, sé transparente. Número 2, sé consistente. Número 3, sé buen ejemplo. Número 4, sé competente. Y número 5, sé digno de confianza. Hoy estamos hablando sobre las características de comunicación que debe poseer un líder. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a cerrar el programa reflexionando un poco en qué punto nos encontramos como líder comunicador. Estás escuchando Termina Bien. Si el dinero hace la felicidad, ¿por qué existe tanta gente rica deprimida? el dinero es un gran siervo cuando está a tu servicio. Pero también puede ser un horrendo señor cuando domina tu vida. ¿Qué hacer cuando el dinero no me da? Es un libro escrito por el Dr. Carlos Vélez. Para adquirirlo, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Recuerda, el dinero nunca resuelve los verdaderos problemas de la vida. Regresamos con Termina Bien. Llegamos al segmento final de Termina Bien. Hoy hemos hablado sobre la importancia de un líder comunicador. Carlos, llegó el momento de reflexionar sobre este tema. Tú sabes que yo soy un fanático de las preguntas. Y yo quisiera darte 4 preguntas que podrían ayudarte a ver dónde estás, porque ya sabes dónde debes estar. Y déjame hacerte la primera. Escucha, estas son preguntas que no simplemente yo escribí. Son preguntas que yo me hago en mi carácter personal. Porque yo hace muchos años tomé la decisión de que yo no voy a enseñar nada que yo no viva. Yo todo el tiempo tengo que hacerme estas preguntas si yo quiero ser un líder que valga la pena seguir. La primera pregunta es esta. ¿Tengo mayores expectativas en mí que en otros? ¿Yo me demando más a mí que lo que le demando a otros? Yo creo que tú debes pensar en eso. Déjame decirte la segunda pregunta. ¿Tengo mayores demandas en mí? No solamente expectativas, pero demandas en mí que en otros. Tú posiblemente, José, has escuchado a un empleado que se queja de su líder y dice, es que yo hago el trabajo y él se lleva el crédito. Entonces, si tú eres un líder así, tú tienes que cambiar. Tú tienes que comenzar a repensar esto, porque nadie llega a la cima solo. Número 3. Estoy comprometido a hacer que mi vida cuente antes de retar a otros. Porque a veces hay líderes que cambian después que retan. Y dicen, y vamos a hacer esto juntos, y de ahora en adelante yo voy a cambiar y voy a hacer... No, escucha, tú tienes que cambiar antes de hacer el reto, no después, no cuando se dé el reto, porque exactamente eso es lo que hace la gente manipuladora y oportunista. Y la cuarta, que es la que más profundamente toca mi mente y mi corazón, estoy comprometido yo como líder a dar el primer paso antes de invitar a otros a que se unan a lo que queremos lograr. Nosotros en nuestra organización Oikos tenemos muchos proyectos y yo he observado que la gente está más dispuesta a apoyar cuando hemos comenzado que si le pedimos que nos ayuden para comenzarlos. Y a veces hay que dar ese primer paso y decirle a la gente, mira, yo llevo haciendo esto ya esta cantidad de tiempo y ha llegado el momento en que tú te unas a esto. Entonces a veces el líder se posiciona con una actitud de dictador, de rey, donde los demás son los que trabajan y él es el que se lleva el crédito o es el que hay que aplaudirle. Y nada va a destruir más tu liderazgo que eso. Yo espero que en el día de hoy tú hayas podido comprender que es lo que no se ve en tu vida lo que le da validez
a las palabras que dices a la hora de liderar. Y si tu vida refleja la visión que quieres compartir con los que te siguen, entonces vas a terminar bien. Lamentablemente hemos llegado al final del programa. A nombre del Dr. Carlos Vélez, Oikos USA y este servidor José Ferreras te damos las gracias por compartir este espacio con nosotros. Si te gustó este episodio o deseas conocer más sobre nuestra organización, escríbenos a través de nuestra página web www.oikosusa.org. Los esperamos en el próximo episodio de Termina Bien. Oikos USA es una organización establecida para ofrecer capacitación a nivel empresarial o eclesiástica a individuos e instituciones en las áreas de liderazgo, finanzas y desarrollo. Termina Bien es un programa producido por Oikos USA.